Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, capítulo 2. Antes de entrar al capítulo 2, vamos a ver el resumen del capítulo 1 en el Shabbat pasado. En ese capítulo 1, Pablo, Silvano y Timoteo inician la carta con un saludo y un profundo agradecimiento a Dios por el notable crecimiento de la fidelidad y el amor en la asamblea de Tesalónica. El apóstol expresa que se sienten orgullosos por la perseverancia y la fidelidad que los creyentes en Tesalónica demuestran en medio de las persecuciones y aflicciones. Shaul asegura que los tesalonicenses que han sufrido aflicción y persecución están realmente mostrando una señal del justo juicio de Dios, lo que los hace dignos de entrar en el reino por el cual están sufriendo. Al referirse a este justo juicio, Pablo no está hablando de un castigo, sino de un proceso de separación. Dios usa estas experiencias dolorosas para purificar y apartar a su pueblo de los apegos terrenales, capacitándolos así para ser dignos de su reino. El apóstol profundiza en este concepto explicando que a través de su justo juicio Dios hará dos cosas. Dará alivio a los que sufren persecución o aflicción o tribulación y dará retribución de condenación a los que causan esas persecuciones, aflicciones o tribulaciones. Este castigo para esos que causan las persecuciones será una destrucción masiva y total. Para aquellos que persiguen, afligen y atormentan a los creyentes. Pablo divide a estos perseguidores en dos categorías. Aquellos quienes fuera de las congregaciones persiguen a los creyentes y están fuera porque no quisieron conocer a Dios, y aquellos que estando dentro de las congregaciones no obedecieron la buena nueva de Yeshua. Estos dos grupos son los que van a causar aflicción a los de la congregación. Este juicio final se manifestará en el regreso de Yeshua, quien vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego para ejecutar su sentencia. Llama de fuego significa en un juicio justo, pero duro para los que están afligiendo a los creyentes. Shaul concluye el capítulo 1 con una oración. Él ruega para que los tesalonicenses sean considerados dignos de su llamado. Pide que por el poder de Dios sus corazones se llenen de pensamientos correctos y que sus vidas sean transformadas para exhibir fidelidad. Su meta es que sean glorificados en Él y Él en ellos. Así terminó el capítulo 1. Ahora entremos al capítulo 2. Inicia así con el verso 1. Ahora os requerimos, hermanos, con respecto a la parucía del Señor. Recuerde que parucía es el regreso, el avistamiento, la venida. Con respecto a la parucía del Señor de nosotros y de nosotros en reunión juntamente con Él. Shaul ha enseñado que cuando venga Yeshua, glorificado con sus millares de mensajeros celestiales, será admirado por todos los que le exhibieron su fidelidad, porque creyeron en el testimonio de los apóstoles. También les dijo que ellos, como apóstoles, oraban constantemente para que Elohim los considerara dignos de su llamado. En esa oración, él pedía que con su poder, Elohim, Yahushua, los transformara hasta el regreso de él mismo, para que fueran dignos entonces de recibir la transformación del cuerpo glorioso que haría que ellos fueran semejantes a él y él semejantes a ellos. Y todo esto por gracia, por la gracia que los escogió nuestro Elohim y Señor Yahushua HaMashiach. Entonces ahora inicia el capítulo 2 diciendo: ahora os requerimos, hermanos, con respecto a la parucía del Señor, de nosotros y de nosotros en reunión juntamente con Él. Shaul con autoridad aquí está haciendo una exigencia a los hermanos de la Asamblea de Tesalónica para pedirles algo que es necesario que ellos hagan con respecto al regreso de Yahushua y con respecto a la reunión con cuerpo glorioso que tendremos con Él. Shaul está pidiendo que los hermanos comprendan mejor, porque había una confusión, pero que comprendan ahora mejor, que la parucía del Señor
no es un tema del cual ellos tengan algún control, sino que deben perseverar santos y fieles, sabiendo que Él vendrá. Y ese día será de gran gozo para ellos, mientras que para los demás será como un ladrón en la noche, despojándolos de todo lo que creían que eran sus riquezas y poder. Por lo tanto, antes de que regrese Mashiach, deben mantener un comportamiento dentro de la fidelidad para que lleguen a ser dignos de estar en esta reunión juntamente con Él. Y dice el verso 2, que no con ligereza seáis sacudidos vosotros de la mente, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como por nosotros, como que ha llegado el día del Señor. Shaul entra a detallar la advertencia sobre la venida de Mashiach y les dice que no con ligereza seáis sacudidos vosotros de la mente, ni seáis turbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como por nosotros, como que ha llegado el día del Señor. Para comprender la advertencia del apóstol debemos recordar que la asamblea de Tesalónica estaba bajo una persecución y una aflicción grande, lo que los hacía especialmente vulnerables a mensajes que prometían un alivio inmediato como la llegada repentina del Señor. Entonces Shaul los exhorta a mantener la calma y la claridad mental frente a las falsas enseñanzas. Lo primero que les dice es, no con ligereza seáis sacudidos. La palabra griega para ligereza es tajeos, que en el contexto de lo que dice el apóstol se refiere a fácilmente o prontamente, sugiriendo que la asamblea se está creyendo un falso mensaje de manera apresurada o sin pensarlo ni analizarlo mucho. Cuando Pablo dice no se dejen perturbar, está haciendo una advertencia que se refiere a que los creyentes no permitan que les roben la paz interior, el shalom que Dios les ha dado. Aceptar fácilmente el mensaje erróneo sobre el regreso del Señor podría llevarlos a un estado de inquietud, desasosiego e incluso a un desorden mental, donde sus pensamientos ya no estarían alineados con la verdad. Cuando el apóstol dice, no seáis sacudidos de la mente, se refiere a la manipulación mental. Les está diciendo a los creyentes que no permitan que los falsos apóstoles, los falsos líderes, los falsos maestros, los alejen de la verdad. La palabra griega saleutenai, sacudido significa, evoca la imagen de un terremoto, sugiriendo un movimiento abrupto que los hace tambalear de lo que los apóstoles les habían enseñado. Cuando Pablo dice ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, se refiere a los métodos que los falsos apóstoles o maestros o líderes utilizan para engañar. Primero identifica al engañador al mencionar por espíritu. La palabra en griego es neuma. Aquí no está hablando de un fantasma o un demonio, sino del ánimo o actitud de ciertas personas que entran en las congregaciones con la intención de torcer la palabra y sembrar confusión. A continuación explica los medios que emplean estos engañadores. Y dice, los pueden engañar por palabra. Esto significa a través de predicaciones o conversaciones verbales. Los pueden engañar por carta, por medio de escritos que pretenden tener autoridad apostólica. Por eso dice como si ellos fueran los verdaderos apóstoles. Cuando Pablo dice como que ha llegado el día del Señor, se refiere a una táctica de engaño. El mensaje falso que se estaba difundiendo era que el día del Señor ya había llegado. La confusión surgía porque al vivir persecución y aflicción ese tiempo, algunos creyentes pensaban que la venida del Señor estaba a punto de cumplirse para traerles alivio a ellos y condenación a los otros por el justo juicio. De esta manipulación y engaño por medio de prédicas y escritos, Shaul les dice, ahora con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen engañar ni perturbar por personas que se hacen pasar por apóstoles y les predican o les hacen escritos afirmando que el regreso del Señor se dará en el tiempo que ellos dicen.
Y dice el verso 3, que nadie os engañe de ninguna manera, porque a menos que venga primero la apostasía y sea quitada la cubierta, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Vamos a entender porque aquí vamos a entrar en unas profundidades interesantes del apóstol. Shaul ha advertido a los hermanos de la asamblea de Tesalónica a que no se dejen engañar por falsos apóstoles acerca de que la venida del Mashiach es según sus prédicas y sus escritos de estos engañadores y no según lo que han enseñado los fundamentos de los apóstoles y los profetas. A continuación dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque a menos que venga primero la apostasía y sea quitada la cubierta y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. En este versículo, Shaul está profundizando más lo que ha venido diciendo, lo que ha advertido. Su objetivo, el objetivo del apóstol es claro. Nadie en las congregaciones de Mashiach debe dejarse engañar, porque el día del Señor no vendrá sin que antes ocurran dos eventos cruciales. Primero, la apostasía. Segundo, la aparición del hombre de iniquidad. Primero vamos a comprender qué es apostasía. La palabra griega apostasía está formada por apo, que significa lejos de, y éstasis, que se refiere a colocarse. Juntas estas dos palabras, apostasías, significa rebelarse, salir del lugar donde uno ha sido puesto. Apostasía se usaba igual que la palabra apostación, la cual se refiere a una carta de divorcio. Pablo entonces está empleando el término aquí, apostasía, para referirse a una rebelión espiritual, a un divorcio que va a ocurrir de la fidelidad a Yeshua. El tema del engaño en la asamblea de Tesalónica era el regreso de Mashiach. Los creyentes, al sufrir persecución y aflicción, anhelaban que Yeshua apareciera pronto con su justo juicio para traerles la consolación. Sin embargo, Pablo les revela que Mashiach no vendría en ese tiempo, ya que aún no se había manifestado una gran apostasía en las congregaciones, un gran divorcio de la fidelidad. El apóstol explica que el evento que marca el inicio del regreso de Mashiach es precisamente la apostasía. Por lo tanto, Yeshua no regresaría en el tiempo de ellos porque primero tenía que ocurrir esa gran rebelión, ese gran divorcio como primer evento para su regreso. El segundo evento que debe ocurrir, que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, que debe ocurrir antes de que regrese Mashiach, es la aparición del hombre de iniquidad. ¿Sí? Y aquí es donde explica la parte del hombre de iniquidad. El segundo evento que debe ocurrir antes del regreso de Mashiach es la revelación del hombre de iniquidad. Pablo lo expresa de esta manera: y sea quitada la cubierta el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ponga atención que esto es muy importante y clave para todo lo que va a enseñar Pablo. La expresión quitada la cubierta se traduce de la palabra griega apocalipto, que significa descubrir o manifestar. Pablo enseña que la apostasía en las congregaciones actuará como un motor. Escuche bien, la apostasía va a actuar como un motor que quitará esa cubierta y entonces se revelará así el hombre de iniquidad. Por eso es importante discernir quién es ese hombre de iniquidad que la apostasía lo pondrá en evidencia. Cuando Pablo habla del hombre de iniquidad, escuche bien, la palabra griega traducida a hombre es antropos. Antropos puede referirse tanto a un solo individuo como a un grupo de hombres. Entonces aquí la palabra griega para iniquidad es anomía, que significa literalmente ausencia de ley. Esto viene del prefijo a, que es una negación, y nomos, anomos, anomía, y nomos significa ley. Lo que está diciendo es que este hombre es un hombre que está contra la ley o que no está en la ley. Por lo tanto, el hombre de iniquidad no es un solo hombre, sino que representa a un conjunto de hombres que no predican ni escriben la verdad,
sino que tuercen la Torá. El hombre de anomía no es un solo hombre, porque la palabra antropos puede abarcar un grupo de hombres. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que la apostasía traerá la revelación de quiénes son los hombres de la no Torah, los que tuercen la Torah. Cuando dice el hijo de perdición, la palabra hijo se refiere a un heredero y la palabra griega apoleia significa destrucción total sin posibilidad de recuperación. Pablo está profetizando que estos hombres sin Torah heredarán una destrucción irreversible. En resumen, Pablo advierte de esta manera que nadie los engañe ni con palabra ni con escrito, porque de ninguna manera Yehoshua Mashiach regresará sin que antes se cumpla una gran apostasía en las congregaciones. Y esta apostasía será provocada por hombres de no Torah, los cuales están destinados a la perdición total. Entonces el 4 dice, el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios u objeto de culto, tanto que él en el santuario se sienta mostrando a sí mismo que es Dios. Con respecto al regreso de Mashiach y a la reunión de los santos con él, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica. Él les pide que no se dejen perturbar ni engañar con facilidad por hombres, no por un hombre, por hombres que pretenden tener autoridad apostólica. Su mensaje es claro y contundente. No se dejen engañar de ninguna manera. Y cuando dice de ninguna manera, es por supuestas inspiraciones que digan estos hombres que tienen, o por discurso de ellos, o por escrito de ellos. Pues antes de la venida de Yeshua deben cumplirse dos acontecimientos decisivos. Primero, un gran divorcio de la fidelidad, una gran apostasía. Y esta apostasía pondrá de manifiesto a quienes la han provocado. Esos hombres de la no Torah son los que provocarán la apostasía, torciendo la palabra de Elohim. Y serán revelados también como herederos de la destrucción definitiva. Ahora Shaul dice, el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios u objeto de culto, tanto que él se sienta en el santuario mostrándose a sí mismo como Dios. Ahora el apóstol, escuche bien y ponga atención, el apóstol va a dar 5 características de los hombres de no Torah, que fingiendo ser apóstoles intentan engañar a la congregación para que caiga en la apostasía. Estos hombres se van a conocer porque primero buscarán usurpar el lugar de Dios. La primera característica de estos falsos apóstoles es que buscan ocupar el lugar de Mashiach en las congregaciones. Pablo los describe como el que se opone, usando la palabra griega antikeimai. Esta palabra se forma de dos partes, anti, que significa contra, o en el lugar de, y keimai, que significa estar colocado. Juntas, estas palabras indican a alguien que se coloca en el lugar de Dios o en su contra. Por lo tanto, estos hombres, que Pablo los define como aquellos que se oponen, se refiere a quien busca ocupar el lugar de Mashiach, es decir, un anticristo. Luego va a decir otra característica, ellos se exaltan a sí mismos. Esa es la segunda característica de estos líderes, es que buscan elevarse de forma desmedida por encima de todos. Pablo lo revela al decir que se exaltan. Esta palabra se traduce del griego hyperdiomai, compuesta de hiper, que es sobre o por encima, y airomai, que es levantarse. En este contexto, la palabra se exalta significa que esos líderes se levantan de manera desmedida sobre todos, incluyendo a Dios. La tercera característica es que ellos buscan ser adorados como dioses. Esta tercera característica de aquellos que se hacen pasar como apóstoles es que se elevan sobre todo lo que se llama Dios, van por encima de Dios y son objeto de culto. Pablo al decir lo que se llama, la palabra llamarse se tradujo del griego revela, la palabra lego, que significa colocar delante. Y además
la frase objeto de culto se tradujo de la palabra griega sebasma, que se refiere a algo adorado o a un objeto de adoración como un dios o un altar. En esencia, esta tercera característica de estos falsos apóstoles nos enseñan que no solo buscan estar por encima de todo, sino además estar delante, es decir, primeros que Dios y ser un objeto de culto o adoración como si fueran dioses. La cuarta característica de estos líderes es que se sientan en el santuario. La palabra griega para santuario es naos, que se refiere a un edificio o un espacio sagrado. La frase se sienta se traduce de catizo, que implica a alguien sentado en una cátedra, como hablamos de la cátedra de Moisés, es decir, una silla principal en las sinagogas. Entonces aquí el apóstol los está definiendo a esta característica como líderes que se sientan en la cátedra de Moisés. En este contexto, esto significa que los falsos apóstoles se apoderan de la autoridad para enseñar e interpretar la palabra de Dios, monopolizando este rol en sus santuarios, cuando este debería ser el santuario de Dios, es decir, las congregaciones. Con esto se convierten en la única fuente de la verdad de ellos para sus seguidores. Y la quinta característica es que se muestran a sí mismos como Dios. La palabra para mostrar es la palabra griega apodeinumi, que significa demostrar con evidencia. Quiere decir que va más allá de un simple acto de mostrar algo. Esta palabra significa presentar una prueba tan convincente en los santuarios que se convierte en una verdad irrefutable para quienes la presencian. Con esta palabra Pablo advierte que los falsos profetas realizarán grandes señales y milagros para engañar incluso a los más fieles. Su objetivo es demostrar a través de estos actos que tienen un poder divino y que son como dioses, lo cual consolida su autoridad sobre los creyentes. Entonces, viendo estas 5 características, vamos a recoger en algunas palabras lo que Pablo está diciendo. El tema es aquí el engaño. Y este engaño viene a través de hombres que se llaman a ellos mismos apóstoles. Y estos van a provocar una gran apostasía que no se está dando en el tiempo de Tesalonicenses ni en el tiempo de Pablo. Este tema de los engaños a través de los hombres de no Torah es tan importante en la escritura que el mismo Yeshua lo enfatizó y por eso Pablo se lo está diciendo a los tesalonicenses. Fíjense, cuando sus discípulos le preguntan a Yeshua acerca del fin de los tiempos, Yeshua les advierte de esta manera: tengan cuidado de que nadie los engañe. Esa fue la respuesta que les dio. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque muchos, por eso no se trata de un hombre, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y engañarán a muchos. Y también dijo, muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. A esto se está refiriendo Shaul. Con estas palabras, Yeshua no hablaba de su tiempo inmediato, es decir, eso no iba a ocurrir allí. Esa apostasía no va a ocurrir en el tiempo de Yeshua ni de los apóstoles, sino está hablándoles de un periodo que vendría después de él y de los profetas y de los apóstoles. Antes de su regreso, en ese tiempo, que es el que estamos hoy día viviendo, se levantarían hombres de no Torah que ocuparían puestos de autoridad en las congregaciones, pretendiendo ser guías espirituales como si fueran el mismo Mesías. A esos lo llama la escritura anticristos, porque buscan suplantar al verdadero Mashiach y conducir a muchos al engaño. Yeshua reitera la advertencia diciendo, y debido al aumento, escuche bien, y debido al aumento de la no Torah, allí ponen debido al aumento de la maldad, no. Lo correcto es, Yeshua está diciendo, y debido al aumento de la no Torah, ¿dónde se va a aumentar la no Torah? En las congregaciones, no en el mundo. El amor de muchos se enfriará. Con esto, Él nos dice
el incremento de anticristos en las congregaciones después que Yeshua no esté y después que los apóstoles no estén, causará que el amor de muchos por los mandamientos se enfríe, lo que a su vez hará crecer la apostasía. Años después de estas palabras de Yeshua, el apóstol Pablo continuó insistiendo en esta advertencia de Yeshua a través de sus cartas. En la primera Timoteo le dijo que la Ruá, la mente de Mashiach, reveló que en los últimos tiempos, estos que estamos viviendo, muchos en las congregaciones se apartarán de la fidelidad, es decir, harán apostasía. Lo harán, ¿por qué? Porque seguirán a espíritus engañadores, es decir, a personas con la intención de manipular con doctrinas que vienen de Satanás a través de prédicas o escritos que fingen ser apostólicos. Y en su segunda carta al mismo Timoteo, el apóstol le advierte cómo debe un líder de una congregación actuar frente a estas cosas de la apostasía. Porque cuando los apóstoles ya no estuvieran, esa era la intención de Pablo, cuando ya no estemos, tú, Timoteo, procura que las congregaciones sean liderizadas con la Torá, porque llegará el tiempo en que las personas irán a las congregaciones no a buscar la verdad, no a escuchar la verdad, sino a mensajes que se adaptan a sus gustos y deseos personales. El apóstol Pedro también advirtió sobre estos engañadores, señalando que se levantarían congregaciones por avaricia, es decir, que habrían hombres de no Torah que levantan congregaciones no por llevar la verdad, sino por avaricia, por riqueza. Otro apóstol que advirtió sobre los hombres de no Torah fue Juan, quien los llamó muchos anticristos, que con su aparición revelan que ya estamos en la última hora. Finalmente, Judas también advirtió que estos engañadores entrarían en las congregaciones con la intención de causar daño a través del libertinaje y tomar el lugar de Yeshua, pero también advirtió que su condenación ya está escrita. Entonces, pasemos al verso 5 y 6 que dice: ¿no os recordáis que aún estando con vosotros estas cosas os decía? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. El apóstol Pablo continúa su advertencia a los tesalonicenses sobre el engaño, recordándole lo que ya le había enseñado en persona. Su objetivo es claro: que no se dejen engañar por quienes intentan manipular la congregación. Pablo les dice: ¿no recuerdan que cuando aún estaba con ustedes les decía estas cosas? Con esta pregunta el apóstol les refresca la memoria, recordándoles que ya les había advertido sobre los hombres que se infiltrarían en la asamblea, tomarían el liderazgo y engañarían a muchos para hacerlos apostatar. A continuación añade: y ahora ustedes saben lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo sean revelados. Con la palabra griega katejo, que significa detener, Pablo se refiere a una fuerza que retiene o mantiene bajo control algo que no debe manifestarse todavía en aquel tiempo de él, de los apóstoles. Esta fuerza son los apóstoles, que en ese momento aún estaban vivos y supervisaban las congregaciones. Lo que está siendo retenido es la revelación de las apóstatas dentro de las congregaciones, quien él llama el hombre de la no Torah. Está diciendo que no se ha revelado todavía hombres de la no Torah en las congregaciones y la han tomado para ellos, porque ahí están los apóstoles. Cualquier cosa que fuera en contra de la verdad era llevada a los apóstoles, y los apóstoles entonces eran los que refutaban esas mentiras y establecían, ya sea verbalmente o mediante cartas, cuál es la verdad. Finalmente Pablo dice: para que sea revelado a su debido tiempo. La palabra allí es kairos. Se refiere a un momento oportuno o específico, no a un tiempo cronológico. Esto indica que la revelación de estos hombres de no Torah no ocurrirá de manera aleatoria, sino en el momento perfecto que Dios ha establecido, cuando se cumplan las condiciones necesarias. Entonces debemos entender que Shaul está diciendo: ¿no recuerdan que cuando estuve con ustedes les advertí de esto?
que antes del regreso de Mashiach surgirían hombres con ánimo de engañar a las congregaciones usando palabras y escritos como si fueran verdaderos apóstoles. Pero ahora, en este tiempo, su acción está siendo detenida porque los apóstoles estamos presentes. Ustedes saben que este impulso engañoso está retenido por Yeshua a través de nosotros, pero será revelado en el Kairos, es decir, en el tiempo señalado por Dios cuando ya no estemos. Y dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Shaul acaba de enseñar que él y los demás apóstoles, por la autoridad de Mashiach, son la fuerza que retiene a los hombres con ánimo de engañar a las congregaciones mediante palabras y escritos falsamente presentados como apostólicos. Por eso ahora declara, porque ya está obrando el ministerio de la iniquidad o de la no Torah, solo que está retenido por ahora hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. La expresión misterio traduce del griego musterión. A diferencia de un secreto cualquiera, un musterión no es algo imposible de conocer, sino una verdad que estuvo oculta en los planes de Dios y que solo Él puede revelar en el momento oportuno y a quienes Él quiere. En este caso, Shaul ha recibido la revelación de que Satanás ya estaba obrando en el tiempo de los apóstoles, preparando el camino para establecer la obra de la no Torah, es decir, el rechazo a la instrucción de Elohim, la apostasía. Sin embargo, esta obra de la no Torah no podía manifestarse plenamente en tiempos de Pablo. El apóstol explica la razón. La razón es que solamente está retenido por ahora hasta que sea quitado de en medio de él lo que lo detiene. Y lo que lo detenía, la obra o detenía la obra de la no Torah en el tiempo de Pablo y los apóstoles, eran ellos mismos los apóstoles, quienes estando vivos supervisaban las congregaciones y mediante sus cartas revelaban la verdad. Pero Shaul reconoce que llegará un tiempo, un kairos, en el que lo que lo detiene la obra de la no Torah, será quitado. Él se refiere a su propia partida y la de los otros apóstoles a través de su muerte. Una vez que ellos murieran, ya no habría una fuerza que detuviera a los hombres engañadores de la no Torah, quienes entrarían en las congregaciones levantándose como si fueran el reemplazo de los apóstoles, como si fueran el reemplazo. Y dice el 8, y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el ruá de la boca de él y destruirá por la gloria de su venida. El apóstol Shaul enseña que mientras los apóstoles estuvieran presentes, su autoridad apostólica detenía la manifestación plena de los engañadores. Sin embargo, una vez que ellos desaparecieran, el misterio de la iniquidad, es decir, la ausencia de la Torah en las congregaciones, comenzaría a abrirse paso dentro de todas las congregaciones a través de líderes engañosos. Pablo profundiza ahora este punto al afirmar, y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando dice y entonces será revelado, la palabra griega otra vez es apocalipto, significa quitar la cubierta para ver algo o manifestar algo. Y al referirse al inicuo, usa la palabra griega anomos, que significa no sujeto a la ley. Este término está relacionado con anomía, no Torah. O sea, que Shaul está hablando del mismo tipo de persona y que no se limita a un solo individuo, sino que describe a un grupo de hombres que rechazan sujetarse a la Torah. Pablo está advirtiendo que con la partida de los apóstoles se manifestaría progresivamente en las congregaciones un tipo de liderazgo anomos, hombres que no se sujetan a la Torah. Esto comenzó a evidenciarse después del primer siglo, cuando ya no había apóstoles. Primero, con el surgimiento del sistema rabínico y su literatura. Luego, en el siglo III, con la consolidación del catolicismo y el papado. Y más tarde, en el siglo XVI,
con los múltiples líderes protestantes que se fragmentaron en miles de denominaciones. Todo ello levantó la figura colectiva del hombre inicuo, el hombre anomos, el hombre de la no Torah. Es decir, líderes y sistemas religiosos que se apartan de la Torah y que dan origen a la segunda bestia o sistema religioso del que habla Apocalipsis, que sale de la tierra, es decir, de las congregaciones. A continuación, Shaul anuncia proféticamente el destino de estos líderes. Dice, el Señor los matará con el espíritu de su boca. El verbo matar aquí no implica un aniquilamiento físico inmediato, sino un juicio divino que culminará en la destrucción total. La palabra griega neuma, traducida como espíritu, según el contexto puede significar aire, viento, vida o poder. En este caso significa poder. Y cuando dice de su boca se refiere a la Torá, que es el poder que procede de Elohim y con el cual ejercerá juicio definitivo que se llevará a cabo cuando Él se manifieste en su gloria, en su regreso. Y dice el verso 9, del que es la presencia, conforme a la fuerza de Satanás en todo poder y señales y prodigios de mentira. Ponga atención. Shaul advierte que los líderes, los ánomos, es decir, aquellos que no se sujetan a la Torah, serán juzgados justamente por la misma Torah. O sea, no van a ser juzgados por obra, sino por la misma Torah y sus obras. A la que se negaron a obedecer, a esa Torah que se negaron y rechazaron, esa los juzgará. Aunque ese juicio se manifestará plenamente en el glorioso regreso de Mashiach. A continuación, Shaul declara, la venida de este inicuo, es decir, de este hombre de no Torah, es conforme a la fuerza de Satanás con todo poder, señales y prodigios de mentira. Cuando dice conforme a la fuerza de Satanás, el apóstol está revelando que estos líderes engañadores no actúan por iniciativa propia. Su aparición en las congregaciones responde a un plan orquestado por Satanás desde los días de Yeshua y de los apóstoles, con el propósito de infiltrar a las asambleas hombres sin Torah, que empezarán a seducir con discursos y escritos que pretenden tener la autoridad de verdaderos apóstoles. Para que este plan de Satanás sea más persuasivo, Satanás no solo se vale de palabras y escritos engañosos, sino que además les concede poder para realizar señales y prodigios de mentiras. Estos portentos falsos tienen un único propósito: profundizar la mentira y afianzar el engaño, cumpliendo lo que también describe Juan en Apocalipsis sobre la segunda bestia, lo que han llamado el falso profeta. Se van a convertir todo este grupo de hombres en el falso profeta. Ese será el nombre que llevarán como un conjunto. En resumen, Shaul enseña que los hombres sin Torah, quienes dominarán muchas congregaciones después de la partida de los apóstoles, serían instrumentos de Satanás. Conforme a su fuerza, éste les va a otorgar incluso poder para realizar falsos milagros, señales y maravillas, con el fin de que la mentira parezca verdad dentro de las congregaciones y así engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y dice el 10, y con todo engaño de injusticia para que los que se pierden, por cuanto el amor de la verdad no acogieron para ser salvados ellos. Pablo ha explicado que los hombres de no Torah que aparecen en las congregaciones después de la desaparición de los apóstoles son parte de un plan de Satanás, al que llamó el misterio de la no Torah. Para que el engaño sea efectivo, el adversario les concede el poder de realizar señales y prodigios falsos. Ahora Pablo continúa describiendo el objetivo de Satanás y dice, y con todo engaño de injusticia para los que se pierden por cuanto el amor de la verdad no acogieron para ser salvados ellos. Cuando el apóstol dice, y con todo engaño de injusticia, confirma que el plan de Satanás es que los hombres de no Torah usen todo tipo de medios para engañar. La palabra griega para injusticia es adikia, que significa ir en contra de la justicia de Dios, es decir, de la Torah. Por lo tanto, estos líderes usarán
cualquier cantidad de medios, todos los medios que les sean posibles para ir en contra de la palabra de Dios y cimentar el engaño en las congregaciones. Pablo afirma que este engaño está dirigido a aquellos que se pierden. La palabra griega para perderse es apolubi, que significa destruir completamente. Esto implica que quienes son engañados por estos medios ya están en camino a la destrucción total e irreversible. ¿Por qué serán destruidos? Pues Pablo nos da la razón de esto. Por cuanto el amor de la verdad no acogieron para ser salvados ellos. ¿Qué está diciendo el apóstol? Aquellos que son engañados recibieron primero la verdad, la Torá de Dios, pero prefirieron no amarla, escogiendo en su lugar la mentira que se le ofrecía. En esta decisión consciente de ellos van a ir a la destrucción completa, porque fue una decisión de ellos adoptar la mentira en vez de la verdad. Y ese es el objetivo final de Satanás, que se pierdan todos los que él engaña a través de los hombres de la no Torah. En resumen, aunque Satanás implementa este plan, la responsabilidad de amar o rechazar la verdad recae en cada persona. Su perdición no es por falta de oportunidades, sino porque se negaron activa y conscientemente a amar la verdad de Dios. Se negaron. Y como resultado, muchos no perseverarán en los mandamientos, ya que no soportan la sana doctrina y prefieren escuchar a maestros que prediquen conforme a sus propias pasiones. Y dice el 11 y 12, y por esto les envía Dios una fuerza de error, a fin de que ellos crean la mentira para que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo ha enseñado que el adversario usa a los hombres de la no Torah con todo tipo de medios para engañar a las congregaciones. Sin embargo, muchos creyentes no se alejarán de este engaño porque se niegan a desarraigarse de sus propias pasiones. No quieren dejar el engaño. En este sentido, el apóstol añade, y por esto les envía Dios una fuerza de error, a fin de que crean la mentira, para que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando Pablo dice, les envía Dios una fuerza de error, no está afirmando que Dios sea el autor del mal. Más bien, como parte de su justo juicio, Dios permite que las personas experimenten las consecuencias de lo que ellas mismas eligieron. La decisión es entre él, Elohim, y las pasiones terrenales. Y dependiendo de lo que escojan, tendrán como resultado la vida en Elohim o la destrucción total en Hasatán. La frase fuerza de error en griego es energía en planes, que significa operación o energía de engaño. Esto se refiere a que muchos creyentes, al escoger las pasiones terrenales en lugar de Elohim, permiten que la mentira actúe con poder en sus vidas. Como Pablo ya había explicado a las congregaciones romanas en Romanos 1:28, que dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Dios los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Es decir, Dios se aparta y los entrega a sus pasiones, a sus mentiras. Cuando dice a fin de que crean a la mentira, se refiere a que muchos no solo escuchan el engaño, sino que llegan a creerlo y lo abrazan como verdad. Al hacerlo, Dios los entrega a los hombres de la no Torah, quienes están sellados ya para la destrucción. Y el apóstol concluye diciendo, para que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El juicio de Dios es justo, ya que condena a aquellos que habiendo escuchado la verdad, la rechazaron. El verbo no creyeron no implica simple incredulidad, sino que se refiere a una negación activa a aceptar y obedecer. Se niegan activamente a aceptar la verdad. Entonces se confirma cuando dice que se complacieron en la justicia, lo que demuestra es que no solo rechazaron la verdad,
sino que hallaron satisfacción en desobedecer a Dios. Shaul nos enseña que como un justo juicio, Dios permite que aquellos que rechazan la verdad deliberadamente sean afectados por una fuerza de error. Esto no es un acto arbitrario, sino la consecuencia directa de una decisión humana. Dios permite que el poder del engaño los domine, llevándolos a creer la mentira que ellos mismos eligieron. Y dice el 13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos amados, porque el Señor, amados por el Señor, pues os escogió Dios desde el principio para liberación en santificación de espíritu y de fidelidad de verdad. Después de explicar el justo juicio de Dios sobre aquellos que se complacen en el engaño, Pablo cambia el tono y eleva una palabra de gratitud. Se dirige a los creyentes de Tesalónica con estas palabras: pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos amados por el Señor, pues os escogió Dios desde el principio para salvación en santificación de espíritu y fidelidad de verdad. El apóstol afirma que él y sus compañeros se sienten constantemente agradecidos con Dios. La causa de este agradecimiento es que, a diferencia de quienes se dejan engañar y terminan en condenación, los hermanos de Tesalónica han sido escogidos y guardados por Dios. Por eso Pablo los llama con afecto hermanos amados por el Señor. Cuando Pablo dice que Dios los escogió desde el principio, usa la palabra griega arge, que en este contexto significa primero o primeramente. Esto se refiere a que la asamblea de Tesalónica, escuche bien, fue escogida como una primicia de lo que serían las futuras congregaciones de Yeshua, aquellas que no se dejan engañar porque escuchan y obedecen los mandamientos, es decir, aman a Dios y su verdad. La elección de Dios no es solo un destino, sino un camino de santificación. Por eso Pablo afirma, mediante la santificación de espíritu y fidelidad de la verdad. La frase griega para santificación de espíritu es hagiasmos neuma, donde hagiasmos significa purificación y neuma se refiere a la vida misma del creyente. Por lo tanto, esta santificación es el proceso por el cual la vida de un creyente se purifica, dejando atrás los apegos a las pasiones terrenales. Este proceso se logra con la perseverancia en la fidelidad a la verdad de Dios, no a las mentiras de los hombres. Y dice el 14, para lo cual también os llamó mediante la buena nueva de nosotros, para obtención de la gloria del Señor de nosotros, Yahushua HaMashiach. El apóstol presenta a la asamblea de Tesalónica como una primicia de lo que serían las futuras congregaciones de Yeshua, comunidades fieles que, a pesar de las persecuciones y aflicciones, no se dejarían arrastrar a la apostasía por los engañadores. Por eso añade, para lo cual también os llamó mediante nuestra buena nueva para la obtención de la gloria de nuestro Señor Yahushua Mashiach. Pablo enseña que fue Dios mismo quien llamó y escogió a los miembros de la asamblea de Tesalónica para que fueran la primicia de sus congregaciones. Este llamado no provino de hombres engañadores, sino de la proclamación de la buena nueva anunciada por los verdaderos apóstoles. Y esta verdad, en la que han perseverado a pesar de persecuciones y aflicciones, se manifestará plenamente cuando Yeshua regrese y les conceda la gloria reservada para ellos. Y dice el 15, así pues, hermanos, estad firmes y retened las enseñanzas con que fuisteis instruidos, sea a través de palabra, sea a través de epístolas de nosotros. Shaul ha enseñado que la asamblea de Tesalónica fue escogida por Dios mediante el ministerio de los apóstoles, quienes les llevaron la buena nueva. Así esta comunidad se convirtió en un modelo de lo que significa ser una congregación de Yeshua que persevera fielmente en medio de la tribulación, sostenida o sosteniendo la esperanza de heredar la gloria de Dios. Ahora les exhorta, así pues, hermanos, estad firmes y retener las enseñanzas con que fuisteis instruidos, sea a través de palabra, sea a través de epístola, de nosotros. Después de hablar sobre el ministerio de la no Torá, del asunto del hombre de pecado y del engaño y del juicio, Pablo llega a su conclusión.
La frase estad firme traduce del griego esteco, que significa mantenerse en pie, no ceder terreno. Con esto exhorta a los hermanos a permanecer firme frente a las mentiras que podrían presentarse en medio de la persecución y la aflicción. Cuando dice retener las enseñanzas, utiliza dos palabras claves. Crateo, que significa aferrarse firmemente, y paradoseis, que significa enseñanzas transmitidas. Shaul exhorta que los creyentes se aferren con fuerza a los fundamentos recibidos de los apóstoles, de manera que no los muevan de los fundamentos. Y cuando agrega con que fuisteis instruidos, sea a través de palabra, sea a través de epístola de nosotros, está recordando que tanto la enseñanza oral como las cartas escritas por los apóstoles tienen la misma autoridad porque vienen directamente de ellos. Esto las distingue de los mensajes y escritos de los falsos apóstoles que pretenden hablar en el nombre de ellos. De hecho, es lo mismo que ya les advirtió en el versículo 2 cuando le dijo no se dejen engañar ni perturbar por personas que se hacen pasar por apóstoles y les predican o escriben como si fueran de nosotros. En conclusión, Shaul subraya que una vez que los apóstoles ya no estén, el poder del engaño y de la apostasía se desatará con más fuerza. Por eso exhorta a los tesalonicenses a permanecer firmes y a no dejarse mover de los fundamentos. La clave para resistir será retener fielmente la enseñanza apostólica, tanto la oral como la escrita, porque solo esa verdad los mantendrá firmes frente a los engaños del adversario. Shaul les dice, hermanos, manténganse firmes en la fidelidad, aférrense a la enseñanza verdadera que recibieron de nosotros, ya sea por palabra o por escrito, y no la suelten jamás, porque sólo así permanecerán en la verdad y no serán arrastrados por el error. Y finaliza en el 16-17 diciendo, y el mismo Señor de nosotros, y Elohim el Padre de nosotros, el que nos amó y nos dio consolación y esperanza buena por gracia, conforte de vosotros los corazones y los consolide en toda obra. Pablo está entrando al cierre de la carta y después que ha desarrollado la advertencia sobre el misterio de la no Torah, sobre el asunto del hombre de pecado y la necesidad de retener firmemente los fundamentos de los apóstoles, levanta ahora una oración de bendición con la intención de que los hermanos de Tesalónica no solo se queden con advertencia, sino también con el consuelo y la certeza del amor de Dios. Y les dice, y el mismo Señor nuestro, Yehoshua Mashiach, y Dios, el Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Pablo quiere que los creyentes comprendan que Yehoshua es la fuente, el origen de todo. Así que inicia su oración exaltando a Yehoshua Mashiach como Dios y fuente de todo consuelo. Con base en su amor, el amor de Yehoshua, amor incondicional, él ruega para que los creyentes fieles de Tesalónica perseveren en la esperanza buena, es decir, en la consolación eterna. Esta esperanza no se basa en sus propios méritos, sino en el regalo inmerecido de la gracia con la que fueron escogidos. La oración del apóstol es para que la misma gracia, es decir, el hecho de haber sido escogidos por Yeshua, sin ellos merecerlo, produzca un efecto transformador en la vida de los creyentes. Y es que esa escogencia fortalezca el ánimo de ellos para que no se desanimen en medio de la persecución y el engaño, y que Yeshua les dé la fuerza para vivir en coherencia con la verdad que han recibido, de manera que sus acciones y sus palabras sean un reflejo de su fidelidad. La oración de Pablo se puede entender de esta forma. Hermanos, recuerden que nuestro Padre y Dios, el Señor Yeshua, nos amó primero y nos ha dado la buena esperanza, la consolación eterna, y esto por pura gracia. Que este amor fortalezca sus ánimos y los anime en todo lo que hagan y digan para que permanezcan firmes en la verdad frente a cualquier engaño. Y con esto, mis hermanos,